Empezamos el video con un slasher muy poco conocido de 1991 que está muy logrado. En Popcorn, un grupo de estudiantes de cine organiza una maratón de películas de terror en un antiguo cine abandonado. Lo que comienza como una noche de diversión y nostalgia por los clásicos del género, pronto se transforma en una pesadilla aterradora cuando un misterioso asesino hace su aparición. Un slasher que mezcla terror y humor de manera muy ingeniosa. El resultado es un cóctel muy satisfactorio. Behind the Mask es una ingeniosa mezcla de terror y comedia que rompe las reglas del género slasher al presentarnos la historia desde una perspectiva completamente nueva. El film sigue a un equipo de documentalistas que decide adentrarse en la vida de Leslie Vernon, un aspirante asesino en serie que busca un lugar entre los más grandes villanos del cine de terror, como Jason. Lo que comienza como un viaje divertido y satírico por el proceso de planificación de un asesino, pronto toma un giro inquietante cuando la ficción se mezcla con la realidad y el equipo se da cuenta de que está jugando con fuego. Con un enfoque metacinematográfico y guiños a clásicos del terror, Behind the Mask nos hace reír a la vez que nos va llenando de tensión. Harper, una adolescente que acaba de romper con su novio, decide salir de fiesta con sus amigas en Halloween. Aunque la noche no pinta demasiado bien, pronto entabla conversación con un atractivo joven que despierta su interés. Se juntarán así varios jóvenes que deciden entrar en una casa encantada que promete ofrecer una experiencia extrema a base de explotar sus miedos más profundos. La noche se volverá mortal cuando se den cuenta de que algunos monstruos son reales. Sangriento slasher super efectivo que tiene todos los condimentos necesarios para funcionar de principio a fin. La historia de The Final Girls sigue a Max, una joven cuya madre fallecida era una famosa actriz de películas de terror de los 80. En una proyección especial de Camp Bloodbath, la icónica película slasher que protagonizó su madre, Max y sus amigos son misteriosamente transportados dentro de la película. Al quedar atrapados en este mundo ficticio, Max se enfrenta a un dilema un tanto aterrador como emocional. Debe convivir y aliarse con el personaje de su madre dentro de la trama de la película para intentar sobrevivir y escapar. La historia está llena de referencias y parodias de los clichés del género slasher. Uno de los clásicos más tradicionales de la Navidad, Silent Night, Deadly Night. A los 5 años, Billy presencia como un hombre disfrazado de Santa Claus asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven, trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes disfrazado como el asesino de sus progenitores. Forma parte de una extensa saga de 5 películas, más un remake realizado en 2012 que, por sorpresa, no es para nada despreciable y tiene a un genial Malcolm McDowell. En The Blackening, un grupo de 7 amigos afroamericanos se reúne en una cabaña aislada para celebrar una festividad que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, pero lo que prometía ser un fin de semana de risa, juegos y reencuentros se convierte rápidamente en algo distinto cuando descubren que no están solos. Un asesino enmascarado comienza a acecharlos y los obliga a participar en un retorcido juego de mesa llamado The Blackening, en el que deberán responder preguntas absurdas sobre cultura afroamericana para salvar sus vidas. A partir de ahí, la película mezcla el slasher clásico con un humor meta que parodia los clichés raciales del cine de terror. Muy divertida. ¿Te da miedo ir al dentista? Entonces te recomiendo que no veas esta película, porque vas a salir traumado. The Dentist, dirigida por Brian Yuzna, director de locuras como Society o La novia de Reanimator, en este caso hizo un film metiéndose con algo que asusta a mucha gente, el dentista. Imagínate si ir a la cita con tu dentista es directamente una condena a muerte. El Dr. Alan es un excéntrico y rico dentista que vive en una gran mansión con su esposa, la que un día encuentra en el jardín intimando con el chico encargado de cuidar la piscina. Arrastrado por la locura, se vengará atrozmente de ella y además causará terribles estragos en la boca de sus pobres pacientes. En este caso vamos con una recomendación doble. Tenemos este remake del 2004 dirigido por ni más ni menos que Tobe Hooper, el director de la mítica Masacre de Texas, aunque ya en la etapa final de su carrera, lo que podríamos denominar su decadencia. Pero a la vez, este film es un remake de una película de muy bajo presupuesto del 78, que es también bastante simpática,
El argumento de ambas es el mismo, pero esta versión de Hooper me parece superior, ya que utiliza sus evidentes limitaciones presupuestarias para volverse más, digamos, turbia. El film sigue a Neil y su esposo, quienes se mudan a este siniestro edificio en restauración. Pronto, Neil comienza a notar que algunos de los residentes desaparecen misteriosamente, mientras oye ruidos y encuentra símbolos extraños. Resulta que hay un asesino suelto en el edificio que mata con herramientas de construcción. Lo interesante de esta versión es que se centra más en la idea de construir una suerte de investigación, mientras que el original va directo al grano, mostrando todo lo que un slasher debe mostrar. Eso sería sangre y desnudos. Cumple con creces, una película muy entretenida. La trama sigue a Lucy, una estudiante de secundaria, que tras descubrir una máquina del tiempo en un granero, viaja accidentalmente al año 2003, 2 días antes del asesinato de su hermana mayor, Summer, a mano de un asesino en serie. Decidida a cambiar el destino y salvar a su hermana, Lucy se une a Quinn, un misterioso compañero de la escuela del 2003, quien se convierte en su aliado en una carrera contrarreloj para detener al asesino. A medida que avanzan en su investigación, descubren que las pistas que los rodean no son tan simples como parecen. Lucy, armada con el conocimiento de lo que está por ocurrir, enfrenta la compleja tarea de alterar el futuro sin causar consecuencias imprevistas. Time Cut ofrece una estética nostálgica de principios de los 2000 en un slasher que utiliza de manera original los viajes en el tiempo. The Town That Dreaded Sundown nos lleva a un pueblo llamado Texarkana, un pueblito fronterizo entre Texas y Arkansas, que fue aterrorizado en 1946 por un asesino conocido como The Phantom Killer. En este caso real, durante un periodo de 3 meses, un asesino no identificado atacó a parejas que solían reunirse en lugares apartados durante la noche. A este caso se le atribuyeron 5 muertes y 3 personas heridas. Su modus operandi incluía atacar a sus víctimas en automóviles o áreas rurales, y solía usar una capucha blanca que cubría toda su cabeza, dejando únicamente 2 agujeros para los ojos. El asesino fue conocido como el Phantom Killer debido a que nunca se descubrió su identidad. Esto generó un enorme pánico en la comunidad de Texarkana, al punto de que la gente evitaba salir de noche y se implementaron toques de queda no oficiales. A pesar de los esfuerzos del capitán Morales y las autoridades locales, el caso nunca fue resuelto, lo que lo convierte en uno de los misterios más famosos de los Estados Unidos. La película reconstruyó lo sucedido, aunque ficcionalizándolo más y dándole obviamente mayor espectacularidad. Y ojo, este slasher con su asesino con el saco de tela en la cabeza quizás los haga recordar a alguien. Es que sí, ha ejercido una gran influencia en lo que posteriormente será Jason Voorhees, ese Jason de las primeras entregas que no tenía máscara, pero que cubría su rostro de la misma forma. Vamos con nuestro siguiente slasher, que es en este caso Eyes of a Stranger, de 1981. Esta película, un asesino se dedica a acosar mujeres con llamadas obscenas antes de atacarlas brutalmente, pero aquí entra nuestra protagonista Jane, una reportera de TV con ganas de justicia, quien empieza a sospechar que su vecino podría ser el culpable. El suspenso crece mientras intenta reunir pruebas. Por otro lado, su hermana ciega, sorda y muda, interpretada por una joven Jennifer Jason Leigh, se convierte en el centro de una de las escenas más tensas del género. Un mix entre La ventana indiscreta y Cuando un extraño llama, película súper entretenida de ver. Considerado uno de los primeros ejemplos de slasher y probablemente también de las películas de terror navideñas más populares, Black Christmas. La trama se desarrolla en una universidad donde un grupo de mujeres se encuentra en su residencia estudiantil durante las vacaciones de Navidad. La historia comienza con una serie de llamadas telefónicas inquietantes y amenazantes hechas por un hombre anónimo, quien parece tener una conexión con las chicas. A medida que la película avanza, los personajes comienzan a desaparecer misteriosamente y se revela que hay un asesino que acecha dentro de la residencia. Las chicas, junto con la policía, tratan de descubrir quién es el responsable antes de que sea demasiado tarde. No hay mucho más para decir, un clásico con letras mayúsculas. Cuenta con un remake del 2006 que no está a la altura. Clásica historia de terror. Esta película italiana fue en su momento toda una sorpresa. Un film hiper estilizado en el que seguimos a un grupo de amigos que tras un accidente en una carretera desierta quedan atrapados en medio de un oscuro bosque italiano.
Al explorar el área, descubren una extraña casa llena de macabros símbolos y rituales que presagian algo mucho peor. Pronto se dan cuenta de que su vida corre peligro y deberán unir fuerzas para enfrentarse a los horrores de una sociedad secreta decidida a convertir sus peores pesadillas en realidad. El título de la película anticipa el disparador argumental de una clásica película de terror, pero el film va más allá en su autoconciencia y presenta cosas muy interesantes. Con dirección de Joe Begos, responsable de delirios como Bliss y Almost Human, tenemos en Christmas Bloody Christmas su propio film navideño, en el que por supuesto no faltan luces de neón, estilo ochentoso, música con sintetizadores y mucha sangre. La propietaria de una tienda de discos se ve sorprendida en la Nochebuena cuando un Papá Noel robótico inicia una matanza despiadada con cualquiera que se le cruce. Este robot inicia su camino sangriento y la joven deberá luchar para detener la masacre. Respira cine de los 80, filmada en Super 16 mm, una bomba navideña. Pupi Avati es un nombre bastante conocido dentro de lo que es el cine italiano. Esta película, The House with Laughing Windows, se encuentra entre lo mejor que realizó. Arranca con una vibra rural inquietante, donde un restaurador llamado Stefano llega a un pueblo remoto para trabajar en un fresco perturbador, obra de un artista tan talentoso como retorcido. Pero ojo, en este pueblo los secretos están más enterrados que los cimientos de la iglesia. La trama explora la línea fina entre el arte y la locura, con escenas que no se cortan en mostrar brutalidad. ¿A que no esperabas encontrarte con una película de Hong Kong en este video? Pero sí, Dream Home. Es una producción de Hong Kong de 2010 que es sencillamente brutal. Una brutal sátira del capitalismo y el precio de los sueños. Aquí seguimos a una joven de clase trabajadora que está obsesionada con comprar su apartamento ideal con vista al mar. Pero, como en la vida real, el mercado inmobiliario es un monstruo y nuestra protagonista decide convertirse en otro tipo de monstruo para conseguir su objetivo. Lo que sigue es una noche de asesinatos grotescos y creativos que se quedarán grabados en la cabeza. La película tiene mucho estilo, mucho gore y un mensaje que golpea como un ladrillo en la cara. ¿Qué pasa cuando el sistema nos empuja a los límites de la cordura? Esa es la pregunta que intenta responder, o mejor dicho responde, esta Dream Home, no apta para público sensible. Estoy casi seguro de que este slasher no lo conoces, y es una lástima porque tiene un asesino muy peculiar y divertido. En Blood Harvest de 1987, cuando Jill regresa a su pueblo natal, lo que esperaba que fuera un reencuentro con su pasado se convierte en una experiencia que roza lo surrealista. Las granjas que alguna vez se aseguraban la prosperidad de la comunidad están ahora abandonadas, sus campos secos, como si la vida misma se hubiera marchitado. Su hogar, el lugar donde creció, se encuentra en un estado lamentable y lo más inquietante de todo, sus padres han desaparecido sin dejar rastro. El recibimiento tampoco es cálido, los habitantes lo miran con desconfianza, resentidos con la crisis que los ha golpeado. Y el nombre de su padre se menciona con odio en cada conversación. Como supervisor bancario, él fue el encargado de ejecutar las hipotecas que dejaron a muchas familias sin sustento, y aunque Jill no tuvo nada que ver, la culpa parece pesar sobre ella. Entre las pocas personas que la tratan con afecto están su amiga Sarah y su exnovio Gary, quien no ha dejado atrás sus sentimientos y ve en su regreso una segunda oportunidad. Pero la figura más inquietante en esta historia es la de Mervo, el hermano de Gary. Su presencia es un recordatorio de que en este pueblo algo se ha quebrado de manera irreversible. Siempre vestido de payaso, con un rostro pintado que nunca deja en claro si expresa tristeza o burla. Mervo ronda por los lugares vacíos del pueblo, canturreando en voz baja y observando todo con una extraña mezcla de candidez e inquietud. Pronto lo que parecía una simple visita se convierte en una pesadilla cuando las personas cercanas a Jill comienzan a morir de manera brutal. Avanzamos en el tiempo, ahora al 2011, con una producción alemana llamada Mask. La película no oculta sus influencias, es un homenaje descarado al giallo italiano de los años 70, especialmente Suspiria de Dario Argento, pero lejos de quedarse en la simple imitación, se sumerge en una narrativa propia donde el sacrificio personal y la ambición se convierten en una trampa de la que es imposible escapar. La historia sigue a Stella, una aspirante actriz que ha pasado su vida sintiéndose mediocre, siempre a la sombra de aquellos con un talento natural que ella no posee. Desesperada por encontrar su lugar, ingresa a una academia de prestigio con métodos poco convencionales. Desde el principio de la escuela emana una sensación de exclusividad enfermiza.
Los profesores son implacables, los alumnos parecen atrapados en un estado de tensión constante y los rumores sobre el infame método Dula, una técnica actoral prohibida por su brutalidad, son omnipresentes. Para Stella, la promesa de alcanzar la grandeza lo justifica todo. A medida que se sumerge en las enseñanzas de la escuela, descubre que este método no es solo una técnica, sino un proceso de transformación que exige una entrega total del cuerpo y de la mente. Los ejercicios se vuelven cada vez más agresivos, las reglas de la academia parecen ocultar algo más siniestro y los compañeros que se atreven a cuestionar el sistema empiezan a desaparecer. A finales de los años 70, Abel Ferrara dirigió una de sus primeras películas, The Driller Killer. Ferrara, que también actúa como protagonista bajo el seudónimo de Jimmy Lane, presenta una historia filmada con bajo presupuesto, en locaciones reales y con una estética cruda que más adelante se volvería parte de su sello personal. El director, que años después sería conocido por títulos como Teniente Corrupto y El Rey de Nueva York, comenzó su carrera sumergido en el cine de guerrilla, aprovechando lo que tenía a mano: calles sucias, cámaras baratas y mucha violencia. La película sigue a Reno Miller, un pintor que intenta sobrevivir en Nueva York mientras trabaja en su obra y vive con su pareja en un pequeño departamento. Sin dinero, presionado por la falta de reconocimiento artístico y la tensión creciente en su entorno, Reno empieza a perder el control. La gota que va a colmar el vaso es la llegada de una banda de punk rock que ensaya en el edificio de al lado, interrumpiendo su concentración, profundizando su frustración. El protagonista comienza a vagar por la ciudad con un taladro portátil en su chaqueta. Lo que sigue ya sabemos. The Driller Killer fue parte del cine independiente más salvaje de su tiempo. Fue prohibida en varios países y se volvió una de las películas polémicas de la era del VHS. El gran maestro italiano Dario Argento debutó como director en 1970 con El pájaro de las plumas de cristal, la película que marcó el inicio de su carrera. Sentó las bases del estilo que lo haría conocido en toda Europa. La historia sigue a Sam, un escritor estadounidense que está de paso en Roma y ya tiene su vuelo de regreso listo, pero todo cambia cuando presencia un intento de asesinato en una galería de arte. Una mujer, Mónica, es atacada por un individuo desconocido que luego escapa. Sam queda atrapado entre dos cristales mientras ve todo sin poder intervenir. La policía lo interroga y le informa que probablemente el atacante sea el mismo que ya ha asesinado a 3 mujeres en la ciudad. A pesar de que no es su país, no es su problema y no tiene experiencia como detective, Sam decide quedarse y meterse en la investigación. Lo hace por cuenta propia sin saber exactamente qué busca, pero con la certeza de que hay algo que vio esa noche y no logra recordar bien. Con esta película, Argento inaugura lo que más tarde se conocería como su trilogía Animal y dejó claro su fascinación por el crimen estilizado, los objetos como pistas visuales y los protagonistas obsesivos. Quizá de las más populares del video, pero no por ello deja de ser brutal. Siempre que puedo la recomiendo porque me encanta el estilo crudo que maneja con la cámara en mano, registrando a pulso nervioso la tumultuosa noche en una Nueva York sucia y decadente. Maniac, de William Lustig, sigue la vida de Frank, un hombre que vive solo en un departamento sucio rodeado de maniquíes cubiertos con cabelleras humanas. Cada una de estas cabelleras proviene de una víctima. Frank sale por las noches a cazar mujeres en las calles de Nueva York, las asesina de forma brutal y después se lleva un trofeo de cada crimen. No hay explicación psicológica extensa, no hay redención, no hay misterio. El asesino es el protagonista y lo vemos actuar desde el primer minuto. La historia da un giro interesante cuando Frank conoce a Anna, una fotógrafa que parece ver algo diferente en él. Por un momento la película amaga con mostrarnos una faceta distinta del personaje, pero todo lo que construye se mantiene bajo una tensión constante. No hay distancias entre la violencia y el espectador. Todo está demasiado cerca, demasiado real. Maniac es una película extrema por varias razones. La primera es la violencia gráfica. Los asesinatos no son estilizados ni simbólicos, son directos, explícitos y están rodados con efectos prácticos tan detallados que resultan difíciles de ver incluso hoy. Tom Savini, el maestro de los efectos especiales, diseñó muertes que parecen documentales, no escenas de ficción. Lo segundo que la hace extrema es el punto de vista. La cámara no se pone del lado de la víctima sino del asesino. No hay alivio narrativo, no hay justicia ni héroe. Durante casi toda la película estás atrapado con Frank, un hombre enfermo, paranoico, violento y encerrado en una rutina de muerte. Finalmente, el retrato de la ciudad también suma al tono general. Esta no es la Nueva York turística ni la cinematográfica. Es la ciudad sucia, peligrosa, sin alma, capturada como un campo de caza urbano,
para un psicópata. In a Violent Nature del 2024 ha adquirido cierta fama por ser un slasher peculiar, un slasher en donde el punto de vista se encuentra enteramente arraigado en el asesino. Es decir, desde el minuto 1 seguimos las andanzas de este psycho killer hasta el final. Veremos así largas caminatas con la cámara siguiendo desde atrás al asesino mientras va en busca de las nuevas víctimas. Una interesante disección del género en la que el slasher se transforma en un ejercicio minimalista. La película sigue a un asesino silencioso que emerge del bosque cuando un grupo de jóvenes comete el error de desenterrar un viejo relicario perteneciente a su madre muerta. Con un paso lento pero implacable, el monstruo comienza a acecharlos, ejecutando su venganza con la inevitabilidad de una fuerza natural. Tiene algunas matanzas espectaculares y sangrientas. Lucio Fulci es un nombre sinónimo de excesos dentro del cine de género, un director que hizo de la violencia estilizada y el surrealismo onírico sus marcas registradas. Conocido por sus películas de terror como Zombie 2 y The Beyond, Fulci sorprendió a muchos cuando en 1984 dirigió Murder Rock, un thriller que, al menos en la superficie, parecía más cercano al slasher tradicional. Sin embargo, sería un error asumir que este film es simplemente su intento de hacer algo más convencional, digamos. Bajo la estética neón de los años 80 y la coreografía meticulosa de los cuerpos en movimiento, se esconde una película cargada de una extraña melancolía, donde el crimen y el deseo se entrelazan en una danza fatal. La historia nos lleva a Nueva York, a una prestigiosa academia de danza, donde los alumnos se entregan en cuerpo y alma a la búsqueda de la perfección. Pero la disciplina y la ambición no son los únicos elementos en juego. Un asesino acecha en la escuela, eliminando una por una a las bailarinas con un método tan simple como brutal, atravesándoles el pecho con una aguja de afilada precisión. La protagonista, Candice, es la directora de la academia, una mujer atrapada entre la presión del éxito y los demonios de su propio pasado. Su relación con los alumnos es tensa, sus propios recuerdos la atormentan, y a medida que las muertes se suceden, la sensación de que hay algo más profundo y turbio en juego se vuelve innegable. La presencia de un hombre misterioso en sus sueños, la sensación de ser observada y la paranoia entre los bailarines crea un ambiente en el que la fragilidad física de los cuerpos jóvenes se convierte en un recordatorio de su vulnerabilidad. Peeping Tom, dirigida por Michael Powell, es una de esas obras que trascienden el género con una elegancia incómoda, invitando al espectador a convertirse en cómplice de su protagonista, lo que en su momento fue un escándalo que prácticamente destruyó la carrera de Michael Powell. Hoy es considerado uno de los films más importantes del cine de terror. La película no se introduce en la vida de Mark, un camarógrafo aparentemente reservado que trabaja en un estudio de cine y en su tiempo libre toma fotografía de modelos para revistas para adultos. Pero este trabajo no es más que una fachada. Mark es un hombre atrapado en una compulsión que lo consume. Asesina a mujeres mientras graba sus reacciones en los últimos segundos de vida, buscando capturar el miedo en su expresión más pura. Su cámara no es solo un objeto, sino una extensión de sí mismo, un instrumento de control y al mismo tiempo un escudo detrás del cual se esconde. Mark no es un monstruo convencional, es un hombre frágil, moldeado desde la infancia por los experimentos crueles de su padre, un científico que lo sometió a un sinfín de pruebas para estudiar los efectos del miedo. The Slaughterhouse Killer del 2020 sigue la historia de Box, un hombre que trabaja en un matadero. Ahí no solo cumple con sus tareas, sino que encuentra una forma de canalizar su impulso por la sangre. El entorno le permite mantener cierto control, al menos en apariencia. Todo cambia con la llegada de Nathan, un joven que acaba de salir en libertad condicional y es puesto bajo la tutela de Box. Al principio Nathan parece desconectado del lugar y del trabajo, pero con el tiempo empieza a acercarse más y más a Box. Esa cercanía no tarda en tomar un rumbo violento. Cometen un asesinato juntos. Lo hacen casi sin hablarlo, como si fuera una extensión natural de su vínculo. A partir de ahí su relación se vuelve más estrecha y los crímenes se repiten. No hay un gran plan, solo dos personas unidas por una compulsión que no disimulan. La ciudad, pequeña y sin mayores sobresaltos, empieza a quedar marcada por sus actos. Y lo que comenzó como una asignación de rutina, un veterano enseñándole el oficio a un novato, termina convirtiéndose en algo mucho más brutal. Pura vibra de terror ochentoso en Fade to Black. La película nos cuenta la historia de Eric, un tipo con más problemas que un examen de matemáticas y una obsesión enfermiza con el cine clásico.
Eric es un marginal social que trabaja en una distribuidora de películas, pero en su cabeza vive como si estuviera dentro de una. Cuando las cosas se tuercen en su vida, Eric pierde la cabeza y decide vengarse de todos a lo grande, interpretando personajes icónicos del cine. Se disfraza de Drácula, el vaquero de High Noon o el monstruo Frankenstein, y a cada víctima le regala un final digno de Hollywood, pero en versión terrorífica. Visualmente la peli es puro deleite para los amantes del cine. Está plagada de referencias al cine clásico. Imagínate a dos chicas que no son las adolescentes promedio de películas de secundaria. En lugar de preocuparse por quién va a ser su pareja para el baile, ellas están más ocupadas atrapando a un asesino serial, para usarlo como maestro y aprender a ser las siguientes estrellas del asesinato. Así es, Tragedy Girls juega con esta idea de mejores amigas que están obsesionadas con convertirse en famosas en redes sociales gracias a un blog sobre crímenes reales, y no van a detenerse para nada con el fin de ganar seguidores, incluso si eso significa llenar el pueblo de cadáveres. La película mezcla el espíritu de clásicos como Heathers y Mean Girls con la estética de un slasher lleno de sangre y sátira. Es como un cóctel sangriento de romance, traumas del pasado y asesinatos brutales, todo mezclado con ese toque artesanal que solo el cine de bajo presupuesto de los 80 puede darnos. My Bloody Valentine, de 1981, nos cuenta la historia de un pequeño pueblo minero llamado Valentine Bluffs, donde un baile del día de San Valentín desencadena una serie de muertes espantosas. ¿El responsable? Un asesino enmascarado con equipo de minero que lleva su simbólica caja de bombones llena de corazones humanos. En 2009 tuvo un remake bastante mediocre con la tecnología del 3D. En medio de la fiebre de películas de bajo presupuesto del terror de dominio público, llegó este año la ya mencionada en otro video Peter Pan Neverland Nightmare, que fue para mí una agradable sorpresa, y en este tenemos Scream Boat, una simpática propuesta que reimagina el icónico cortometraje animado de Disney, Steamboat Willie, donde vimos por primera vez al personaje que se convertiría en el símbolo indiscutible de la compañía, Mickey Mouse. Aquí el simpático ratón silbador ha sido reemplazado por una entidad demente y sádica, una criatura antropomórfica encarnada con gracia por David Howard Thornton, el icónico payaso Art de Terrifier, que en este caso dota a la criatura antecedente de Mickey del carisma que el payaso Art posee. Esta criatura no solo se divierte matando, sino que la película asume también de muy buena manera el tono caricaturesco de un dibujo animado, lo que hace que la propuesta funcione considerablemente bien, al menos con los estándares que maneja este tipo de films. En esta película el ratón se dedica a aterrar a los pasajeros de un viejo ferry, haciéndose un auténtico festín. Una película tremendamente sangrienta que cumple con lo que promete. Quinn y su padre se mudan a un pequeño pueblo que alguna vez fue conocido por su fábrica de sirope de maíz. Esa fábrica ahora está cerrada y la comunidad está dividida entre adultos frustrados que quieren recuperar el control y jóvenes que no se adaptan a las reglas impuestas por generaciones anteriores. Lo que al principio podría parecer un simple choque de distintas formas de ver el mundo, pronto toma otro rumbo. Mientras las discusiones crecen, alguien disfrazado del antiguo payaso mascota de la fábrica, llamado Frendo, comienza a asesinar brutalmente a varios habitantes. El objetivo parece claro: castigar lo que representa el desorden, eliminar a quienes según él están corrompiendo el pueblo. Lo que sigue es una sucesión de ataques directos sin advertencias. El asesino aparece en plena luz del día en eventos públicos, persiguiendo a jóvenes y adultos por igual. Clown in a Cornfield está basada en la novela de Adam Cesar y presenta una historia slasher sin adornos, con adolescentes perseguidos por un asesino que no se esconde y que tiene muy claro a quién está apuntando. Una película que cumple con creces lo que se propone: slasher efectivo con giro sorpresa, muertes sangrientas y un muy buen sentido del humor. 5 amigos viajan a las montañas en Noruega para pasar unos días practicando snowboard. Todo parece ir bien hasta que uno de ellos sufre una fractura grave en la pierna, lo que obliga al grupo a buscar ayuda en medio del terreno nevado. Sin señal en los teléfonos lejos del auto y con la noche cayendo, la única opción es un antiguo refugio de esquiadores abandonado que encuentran cerca del lugar. El refugio parece estar en buenas condiciones, demasiado buenas para un sitio que, según el libro de registros, no recibe visitantes desde 1975.
La leña está ordenada, las camas hechas y hay señales de uso reciente. También, eso sí, falta el hacha del equipo de emergencia. Lo que no saben es que el refugio guarda una historia vieja y brutal y que alguien más está allí con ellos. Alguien que ha vivido aislado por décadas y que no quiere ser encontrado. Lo que empezó como una salida de aventura se convierte en una lucha por sobrevivir, con la niebla bloqueando la salida y un asesino acechando. Cold Prey es una película noruega muy efectiva que derivó en una trilogía que tiene como eje un escenario frío y aislado para montar un slasher que sigue muchas de las reglas básicas del género, pero con un entorno poco habitual para este tipo de historias. Arkin es un hombre con experiencia en meterse donde no debe, ex convicto y ahora necesita dinero urgente para saldar una deuda que pone en riesgo a su ex esposa y su hija. Su plan parece simple: entrar a robar una caja fuerte en la casa donde está haciendo trabajos, aprovechando que los dueños se fueron de vacaciones. Lo que no sabe es que no está solo. Dentro de la casa hay alguien más, un hombre enmascarado que ya ha tomado a la familia como rehén y ha llenado cada rincón de trampas diseñadas para mutilar, atrapar y eliminar. Este hombre, que solo quería una gema para salvar su propio pellejo, queda atrapado en una situación mucho más peligrosa, un juego sin reglas donde cada paso en falso puede ser el último. The Collector fue escrita por Patrick Melton y Marcus Dunstan, este último también en la dirección. Ambos son conocidos por haber trabajado en varias entregas de la saga Saw, y ese detalle se nota en el diseño brutal de las trampas y en la lógica mecánica de la violencia. También cuenta con una secuela lanzada en 2012, aunque para mi gusto no fue tan buena como el original. The Prowler, también conocida como Rosemary's Killer, arranca en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los soldados regresan a casa ansiosos por retomar sus vidas, una joven llamada Rosemary recibe una carta de su novio, quien ha estado luchando en el extranjero, pero en lugar de ser un mensaje de amor y reencuentro, es una despedida. Él no puede soportar la idea de que ella haya seguido adelante sin él. Esa misma noche, durante el baile de graduación del pueblo, Rosemary y su nueva pareja son asesinados por una figura vestida con un uniforme de combate, empuñando una bayoneta como si aún estuviera en el campo de batalla. El crimen queda sin resolver y el baile se cancela indefinidamente. Años después, en 1980, el baile de graduación regresa por primera vez desde aquel asesinato, y con él lo hace algo que nunca desapareció del todo. Un nuevo grupo de jóvenes se reúnen para celebrar, ajenos a que la sombra de aquel crimen sigue latente. Lo que hace que The Prowler sobresalga en el mar de slasher de los 80 es su descomunal despliegue de efectos prácticos, cortesía del legendario Tom Savini. Stage Fright combina el slasher con números musicales en un resultado final muy interesante. La trama arranca en un campamento de teatro donde un grupo de chicos talentosos ensaya una obra, pero aquí no todo es canto y baile, porque un asesino odia los musicales y comienza a despacharse a los artistas uno por uno. Quizás el problema que presente esta película sea en cuanto a su tono, donde no se sabe muy bien si lo que busca es hacer reír o ser seria. Esa dualidad es la que impide que sea una mejor película. El asesino, bastante predecible, pero la idea de un musical slasher ya es un win de creatividad. En The Hills Run Red se construye un metaterror en donde nos encontramos con un grupo de jóvenes que buscan la legendaria película perdida de un director llamado Compton. Una película de terror slasher tan perturbadora, por razones misteriosas, fue retirada del mercado. Pero claro, al tratar de descubrir el misterio detrás de esta película, las cosas no tardan en ponerse muy, pero muy oscuras. Este grupo de amigos se van a adentrar en el bosque y las cosas se van a complicar. A destacar el increíble asesino que tiene la película. Pudo haber iniciado una nueva franquicia, pero evidentemente la película no terminó teniendo ningún impacto. By Wolf, del 2005. La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que por aburrimiento comienzan a inventar una historia sobre un asesino en serie suelto por el campus. Pero lo que empieza como una simple broma termina siendo mucho más real de lo que esperaban. Y ahí es donde la película te atrapa, porque te mantiene todo el tiempo dudando de quién está detrás de los crímenes. ¿Es el asesino real o todo es parte de un juego macabro? Película con giro de sorpresa incluido, un muy correcto slasher. A simple vista, The Burning parece seguir la receta clásica del slasher de campamento, pero bajo su superficie hay un nivel de brutalidad que lo separa de sus contemporáneos y lo convierte en un exponente que merece más reconocimiento del que ha recibido. La historia se origina en una de las tradiciones más cuestionables de los campamentos de verano, las bromas pesadas,
que en más de una ocasión se salen de control. En este caso el blanco es Cropsey, el hosco y malhumorado cuidador de un campamento, víctima de una jugarreta que termina en un desastre inimaginable. Un incendio accidental lo deja con el cuerpo convertido en un amasijo de carne y cicatrices. Tras años de recuperación en un hospital, donde es tratado poco menos que como un monstruo de feria, Cropsey queda libre. Pero su regreso al mundo no está marcado por la reinserción ni el perdón. Lo único que lo mueve es un deseo profundo de venganza. Es en este punto donde The Burning despliega sus armas. El escenario cambia a un nuevo campamento donde un grupo de adolescentes pasa el verano entre caminatas, travesuras y las inevitables tensiones románticas. Como en cualquier slasher de época, los personajes parecen inicialmente encasillados en estereotipos. Sin embargo, a diferencia de otros films similares, el guión se toma el tiempo de hacerlos más humanos, dotándolos de diálogos naturales y dinámicas creíbles. Tourist Trap toma elementos del terror rural estadounidense, un subgénero que ya había entregado clásicos como La Masacre de Texas, y lo combina con una imaginería surrealista que remite más al giallo italiano y al cine de terror europeo que a sus contemporáneos estadounidenses. El punto de partida es el de cualquier relato de horror de carretera, donde un grupo de jóvenes viaja por una zona desolada, cuando su auto sufre una avería, obligándolos a buscar ayuda en un lugar que desde el primer momento parece atrapado en otra época. El sitio en cuestión es una atracción turística en decadencia, un museo de figuras de cera y maniquíes olvidados por el tiempo. Su dueño, el afable pero algo excéntrico señor Slausen, lo recibe con hospitalidad, aunque sus advertencias sobre el lugar parecen más bien una súplica velada para que huyan. Pero Tourist Trap no sigue las reglas del cine de terror convencional, porque lo que en un principio parece una historia de supervivencia contra un asesino psicópata, pronto se va a transformar en algo mucho más difícil de definir. Prefiero no adelantar mucho más, para que no se vaya el efecto sorpresa cuando ven la película. Vale muchísimo la pena sumergirse en ella. Un grupo de estudiantes universitarias disfruta de su vida, pero la tranquilidad se quiebra cuando varias mujeres aparecen brutalmente asesinadas. El asesino deja una pista inquietante, un pañuelo rojo y negro siempre presente en la escena del crimen. La policía no logra dar con el culpable y el miedo se instala entre las jóvenes. En Torso, dirigida por Sergio Martino, en un intento de escapar del peligro, Jane, una estudiante extranjera, y sus amigas deciden aislarse en una casa de campo en las afueras, pero el asesino las perseguirá. Una película definitivamente muy influyente en la forma de construir el suspenso. Desde pequeño, John carga con un recuerdo que lo consume, la muerte de su madre. Ese instante trágico quedó grabado en su mente como un rompecabezas incompleto, una verdad a medias que lo persigue sin descanso. Incapaz de recordar quién fue el asesino, desarrolla una obsesión oscura. Cada vez que acaba con la vida de una mujer, un nuevo fragmento del pasado emerge. John no solo es el propietario de una exitosa casa de modas especializada en vestido de novia, sino también el artífice de una macabra cacería en la que sus propias modelos son las víctimas. Un hacha para la luna de miel es una de las joyas menos valoradas de Mario Bava, pero no por ello menos fascinante. A diferencia de otros giallos, aquí el misterio no gira en torno a la identidad del asesino, porque es algo que ya sabemos desde el primer minuto, sino que el misterio radica en su retorcida psicología. La película nos introduce en la mente de John, un hombre que cree que la única manera de recuperar su cordura es seguir matando. Pero lo más inquietante es que su matrimonio también está marcado por la desgracia. Su esposa sabe lo que ocurre, lo desafía y de algún modo parece condenarlo a una existencia sin salida. Un grupo de actores ensaya una obra en un teatro casi desierto. Todo transcurre con normalidad hasta que uno de ellos es encontrado sin vida, víctima de un brutal asesinato. La confusión y el pánico se apoderan del elenco cuando intentan huir, solo para descubrir que las puertas han sido bloqueadas. Están atrapados con un asesino que se esconde entre las sombras, acechando en cada rincón de este teatro. Stage Fright o Deliria, dirigida por Michelle Sobi, tiene un asesino cuya máscara de búho se vuelve una imagen inolvidable dentro del cine de terror. Con una dirección meticulosa y un uso magistral de la iluminación, es un giallo brutal. De esta película sí que la verdad no me esperaba nada y me terminó sorprendiendo demasiado. Para bien, claro está. En Peter Pan, Neverland Nightmare, la historia clásica es reinterpretada en un contexto de horror.
Wendy emprende una búsqueda para rescatar a su hermano Michael, quien ha sido secuestrado por Peter Pan, ahora retratado como un secuestrador obsesionado con llevar niños a su versión distorsionada del nunca jamás. Durante su travesía, Wendy se encuentra con Campanita, una figura que en esta versión es una víctima previa de Peter Pan. Campanita, originalmente llamada Timmy, es un personaje trans que ha desarrollado una adicción a la heroína, la cual confunde con polvo de hadas debido a la manipulación de Peter Pan. Una película sangrienta, bestial y muy entretenida. En una ciudad estadounidense de los años 60, dos hermanas viven con su madre después de la separación de sus padres. Karen es la menor, obediente y querida por todos. Alice, en cambio, tiene una actitud difícil, a menudo actúa de forma agresiva y es vista como una niña problemática. Durante el día de la primera comunión de Karen, ocurre algo inesperado. Alguien asesina a la niña en la iglesia y su cuerpo es encontrado escondido bajo un banco con su vestido quemado. En Alice, Sweet Alice, la policía comienza la investigación, pero todas las miradas apuntan a Alice. Los vecinos, la escuela y hasta algunos miembros de su familia comienzan a distanciarse de ella. Las tensiones aumentan cuando se producen nuevos ataques. El padre de Alice, separado de la familia y ausente por mucho tiempo, regresa tras el asesinato para intentar entender lo que está ocurriendo. Pero a medida que avanza la historia empiezan a surgir nuevas pistas. La violencia se repite, pero hay detalles que no encajan. La máscara, el impermeable, las acciones que parecen demasiado organizadas para una niña de su edad. El slasher había alcanzado un punto de inflexión a finales de los años 90. El éxito de Scream revivió el género con una combinación de ironía, autoconciencia y brutalidad, lo que llevó a una nueva ola de películas que intentaban replicar su fórmula. Sin embargo, para cuando Valentine llegó a las salas, el cansancio comenzaba a notarse. Dirigida por Jamie Blanks, quien previamente había trabajado en Leyenda Urbana, la película se presentó como un homenaje al slasher clásico, con un toque de elegancia estilizada, pero su recepción fue desigual. La historia sigue a un grupo de amigas que han mantenido su vínculo desde la secundaria y ahora, convertidas en jóvenes profesionales, se ven envueltas en una serie de asesinatos que parecen conectados con un evento del pasado. Años atrás, durante un baile escolar, un tímido y marginado fue humillado públicamente por ellas y otras compañeras. Aunque parecía un incidente sin importancia, se convierte en el eje de una venganza meticulosamente planeada. Uno de los aciertos de Valentine es su construcción visual. Mientras que muchos slashers contemporáneos se inclinaban por una estética más cruda y naturalista, Blanks optó por un enfoque estilizado con una fotografía que resalta los colores saturados y una puesta en escena que juega con la idea de lo sofisticado volviéndose peligroso. El asesino, con su máscara de Cupido y su mirada vacía, es el elemento más memorable de la película. Su diseño, aunque aparentemente sencillo, funciona de manera efectiva porque se aleja de los estereotipos habituales del género. No es un monstruo deforme ni un psicópata desquiciado, su presencia es fría, metódica y simbólica. Un joven y su hermana escapan de casa luego de que su secreto familiar es descubierto. En su huida llegan a una reserva natural casi desierta. El lugar parece seguro, pero no lo es. La chica cae en una trampa de caza oculta en el bosque, colocada por un hombre que no está bien de la cabeza. El hermano, desesperado, comienza a buscar ayuda, sin saber que todo lo que está por pasar será aún peor. En ese mismo bosque circulan otras personas, un guarda forestal que patrulla junto a su perro, dos policías que claramente no están interesados en hacer bien su trabajo, y un grupo de jóvenes que juegan al tenis y deciden desviarse por la zona. Ninguno de ellos se conoce, pero todos terminarán envueltos en una cadena de violencia que no tiene mucho sentido. Rabies es considerada la primera película slasher hecha en Israel. Se aleja del formato clásico del asesino enmascarado y en su lugar propone algo más caótico e interesante. Una serie de personajes al borde, cuyas decisiones impulsivas, errores y prejuicios hacen que todo escale rápidamente. Acá nadie es inocente del todo y cualquiera puede terminar en el lugar menos esperado. La amenaza original, el psicópata que pone trampas en el bosque, no tarda en quedar en segundo plano. Lo que domina la película es el descontrol, la violencia entre personas comunes que no saben cómo manejar una situación límite. Girl House es un slasher canadiense que mezcla tecnología y violencia en tiempo real. La historia sigue a Kylie, una joven universitaria que busca una forma rápida de ganar dinero para pagar sus estudios. La solución llega a través de una empresa que le ofrece vivir en una casa lujosa y desde allí transmitir contenido erótico
a un sitio web de suscripción llamado Girl House. La premisa es simple, las chicas viven en esta casa completamente vigilada por cámaras y los usuarios pagan para verlas en vivo. No hay direcciones, no hay nombres reales y todo está pensado para mantenerlas a salvo. Pero uno de los usuarios, un sujeto obsesionado y con conocimientos avanzados en informática, logra hackear el sistema, descubre la ubicación de la casa, accede a su sistema de seguridad y decide ir personalmente. A partir de ahí el anonimato digital se rompe, el atacante llega al lugar y comienza a eliminar uno por uno a todos los que se interponen en su camino. Una joven llamada Kayla despierta dentro de una caja en medio del bosque. No sabe cómo llegó ahí ni qué está pasando. A su alrededor hay otras mujeres en la misma situación, desorientadas, heridas y sin respuestas. Lo que sigue es un juego violento, donde cada mujer parece estar emparejada con un hombre enmascarado que la protege hasta que deja de hacerlo, porque el verdadero objetivo es simple: cazarlas. The Furies plantea una idea concreta y sin vueltas: un grupo de víctimas, un grupo de asesinos y un entorno donde solo algunos van a salir con vida. Pero a medida que avanza la historia, esta chica empieza a entender que hay algo más detrás de este juego, algo relacionado con quiénes son los que miran, quiénes son los que actúan y cómo funciona el sistema que los metió ahí. Una joven trabaja como asesora de inmuebles para el ayuntamiento. Una noche decide usar sus llaves para colarse con su pareja en un viejo edificio casi deshabitado, buscando pasar un momento íntimo en uno de los pisos abandonados. Pero mientras cenan escuchan ruidos extraños. Al asomarse descubren que un grupo de encapuchados ha entrado al edificio y ha asesinado al último inquilino que vivía allí. No fue un robo ni un accidente, lo estaban esperando. Ahora la pareja queda atrapada en el lugar con los asesinos aún dentro del edificio. Las salidas están bloqueadas, nadie puede escucharlos y los responsables no tienen intención de dejar testigos. Sweet Home es un slasher urbano producido en España que transcurre casi en tiempo real dentro de un edificio clausurado. Una mujer se despierta dentro de un ataúd metálico, desorientada, con una herida en la cabeza y sin idea de quién es o cómo llegó allí. Apenas logra salir, comienza a recorrer pasillos abandonados hasta que descubre que alguien la está persiguiendo. Un asesino en serie conocido como Crumb Skull, que graba cada uno de sus crímenes con una cámara montada en su hombro. A partir de este momento, Laid to Rest se convierte en una carrera por sobrevivir. La protagonista logra escapar del lugar, pero Crumb Skull no tarda en seguirla. Mientras intenta descubrir quién es y por qué fue secuestrada, va encontrando ayuda en extraños, pero nadie está realmente a salvo. Pese al muy bajo presupuesto, Laid to Rest es un buen slasher con un gran y despiadado asesino. También tuvo una secuela lanzada en 2011 titulada directamente Crumb Skull. En 2006, Adam Green dirigió una película que rápidamente se convirtió en un referente del cine de terror slasher moderno, centrada en los rincones más oscuros de los pantanos de Luisiana. La historia comienza con un grupo de turistas que deciden explorar estas zonas en un viaje en barco, donde escuchan la leyenda de un hombre llamado Victor Crowley. Cuenta, Victor sufrió un corte devastador en la cara causado por un hacha manejada por su propio padre, lo que lo convirtió en una figura temida por quienes conocen su historia. La narración de esta leyenda parece solo un relato para entretener hasta que ocurre un accidente. El barco en el que viajan los turistas se hunde. La situación demuestra que la historia de Victor Crowley no es un simple mito, sino una amenaza real. A partir de este momento, los sobrevivientes deberán enfrentarse a la realidad de encontrarse con Victor y buscar una salida de los pantanos. El título de la película, Hatchet, refleja el instrumento central de la violencia que marca la historia de Crowley y la cadena de eventos que los protagonistas se enfrentan. Una película totalmente bestial y sangrienta, o mejor dicho, una saga, porque cada entrega va elevando la vara en nivel de violencia. Tuvo 4 películas en total. Si quieren que le dedique un video a la franquicia, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Una de las joyas más inquietantes y subestimadas del slasher canadiense de los 80, Curtains de 1983, comienza cuando una famosa actriz, Samantha, finge una crisis mental para internarse en un hospital psiquiátrico y prepararse para un papel bajo la dirección de un realizador obsesivo. Pero el plan se tuerce y Samantha queda atrapada allí mientras el director continúa con la producción, reemplazándola por otras aspirantes al mismo papel. Cuando las 6 actrices invitadas al casting llegan a la mansión del director para competir por ese rol, la tensión se dispara. Entre celos, manipulación y paranoia,
Un asesino enmascarado con una grotesca máscara de anciana empieza a eliminarlas una por una. Lo que sigue es una pesadilla visual bajo un tono surrealista que recuerda más a Suspiria que a los típicos slashers americanos. Un grupo de 3 amigas se reúnen después de mucho tiempo para compartir un fin de semana alejadas de la ciudad. Su plan es sencillo: acampar en el bosque, ponerse al día y recordar viejos tiempos. Lo que parece una salida común pronto se desvía hacia un territorio mucho más oscuro cuando un encuentro inesperado interrumpe sus planes. En el centro de esta historia aparece una figura autoritaria, una mujer mayor que vive en una cabaña aislada junto a sus 2 hijos. Lo que parece una familia excéntrica pronto se revela como algo mucho más violento. Bajo las órdenes de su madre, los hermanos atacan y someten a las 3 jóvenes, arrastrándolas a un entorno donde el abuso y la crueldad dictan las reglas. La película en cuestión es Mother's Day, dirigida por Charles Kaufman en 1980. Acá, la dinámica entre madre e hijos se convierte en el motor de la trama, mostrando cómo la devoción ciega puede alimentar actos extremos. Los utensilios más comunes dentro de la casa son utilizados como instrumentos de agresión, lo que obliga a las protagonistas a soportar un tormento constante. Un muy lindo slasher de bajísimo presupuesto producido por la Troma, que ha hecho muchas películas icónicas de serie B. En los años 80 España tuvo una producción de cine de género que buscaba abrirse paso en el mercado internacional, especialmente en el terreno del slasher que dominaba Estados Unidos. En este contexto surge una película dirigida por José Ramón Larraz, un realizador que ya había trabajado en el thriller y el terror y que acá apuntó a un relato más cercano a la tradición norteamericana. La historia se ubica en un pequeño pueblo cercano a Nueva Orleans, donde la calma se rompe con una serie de asesinatos particularmente violentos. Las víctimas son mujeres y todas aparecen brutalmente atacadas con un hacha, lo que despierta la alarma entre los habitantes y las autoridades locales. Ese es el punto de partida de Al filo del hacha, un slasher en el que la violencia irrumpe en un entorno rural marcado por la desconfianza. A medida que el cuerpo policial intenta esclarecer los hechos, los crímenes se acumulan y la sospecha empieza a recaer sobre distintos personajes del pueblo. Pasamos a ver un slasher clásico, bastante subestimado, cuya traducción en español sería La Casa de la Hermandad de Mujeres. En una universidad americana, 7 chicas ultiman los preparativos de su fiesta de graduación, pero la dueña de la casa prohíbe terminantemente cualquier tipo de celebración. Las chicas ignoran las advertencias de la mujer y siguen adelante con los preparativos, dispuestas incluso a gastarle una broma como venganza por los malos tratos que les ha hecho pasar. Cuando la mujer, muy enfadada, empieza a gritar y amenazarlas con su bastón, una de las chicas saca una pistola y la broma acaba por tener un trágico desenlace que representará el principio de una pesadilla para estas chicas. A las 10 de la noche, el personal nocturno de un supermercado se prepara para su último turno antes del cierre definitivo del lugar. El ambiente es una mezcla de cansancio y nostalgia, ya que todos saben que están a punto de despedirse de un sitio que ha sido parte de sus vidas. Entre los empleados se encuentra Jennifer, quien ha estado tensa toda la noche. La razón de su incomodidad se debe a que su ex novio, alguien con un pasado oscuro y comportamiento impredecible, ha sido liberado de prisión recientemente. Aunque ha intentado calmarse, Jennifer no puede evitar una inquietante sensación de que algo malo está a punto de ocurrir. Las cosas empiezan a ponerse raras cuando las líneas telefónicas se cortan sin explicación. Nadie puede comunicarse con el exterior. Pronto, lo que parecía ser un simple fallo técnico se convierte en una serie de eventos cada vez más alarmantes. Los trabajadores comienzan a desaparecer, uno tras otro, y luego a ser encontrados sin vida en los rincones más oscuros del supermercado. La pregunta que surge es inevitable. ¿Es el exnovio de Jennifer o se trata de alguien más? En el verano de 1976, un grupo de personas viaja al desierto para realizar una sesión fotográfica buscando capturar imágenes únicas lejos de la ciudad. Lo que parecía un proyecto rutinario pronto se convierte en un enfrentamiento con lo inesperado. Mientras exploran la zona, descubren un pueblo completamente abandonado llamado Savage. Sus calles desiertas y edificios deteriorados parecen ofrecer un lugar perfecto para sus tomas, pero la tranquilidad es engañosa. Los fotógrafos no tardan en darse cuenta de que no están solos. Una familia de individuos enmascarados ha ocupado Savage y no tiene intención de permitir que extraños invadan su territorio. Estos habitantes defienden el lugar con un fanatismo que deja claro que cualquier intruso es considerado una amenaza. La película Brute
1976 desarrolla la historia a medida que los visitantes intentan escapar del pueblo y de sus agresores, enfrentándose a una lucha directa por sobrevivir. No descubre nada es un slasher más que efectivo, con una escena que de verdad es difícil de olvidar. Midnight Movie es una película slasher del 2008 que toma un concepto simple y lo lleva al extremo. Un asesino que no solo está en la pantalla, sino que sale de ella. La historia arranca en un pequeño cine donde un grupo de personas se reúne para una función especial de una vieja película de terror de los años 70. Lo curioso es que esta película fue dirigida y protagonizada por un cineasta que desapareció misteriosamente años atrás después de quedar internado en un hospital psiquiátrico. Esa noche la función incluye justamente su película perdida. Todo parece ir bien hasta que las muertes de la pantalla comienzan a reflejarse en la sala real. Uno por uno los asistentes comienzan a morir, no por un asesino de carne y hueso, sino por el mismo villano de la película que sin ninguna explicación racional empieza a atravesar la barrera entre ficción y realidad. En 2006 se estrenó See No Evil, un slasher producido y dirigido por Gregory Dark, un cineasta que venía del mundo del cine erótico y de videoclips, y que con esta película se mete de lleno en el terror más físico y sangriento. La historia sigue a un grupo de jóvenes delincuentes que cumplen condena en un correccional. Como parte de un programa de rehabilitación, los trasladan durante un fin de semana a un hotel abandonado para colaborar con su limpieza y restauración. Pero lo que no saben es que este edificio guarda un secreto, y es que hace años fue escenario de un crimen brutal y su responsable, un asesino llamado Jacob, nunca se fue. Mientras los jóvenes recorren el lugar, empiezan a desaparecer uno por uno. Este hombre los observa, los acecha y ataca sin piedad. No es un asesino que se esconda mucho, arrastra cadenas, destroza puertas y ejecuta a sus víctimas con brutalidad. Este personaje fue interpretado por un luchador real. El personaje no habla, pero no necesita hacerlo. Con su fuerza y tamaño, el hotel entero se convierte en su territorio. Marie y su amiga Alexia planean pasar unos días en la casa de los padres de Alexia, una granja aislada rodeada de campo de maíz. Su objetivo es encontrar tranquilidad para estudiar, alejadas del ruido de la ciudad. La joven no sospecha que sus planes de descanso están a punto de cambiar por completo. Así comienza alta tensión antes de devenir en un baño de sangre. Desde su inicio, la historia muestra la vida cotidiana de las chicas mientras realizan sus tareas y comparten momentos juntas. Sin embargo, esa calma se rompe cuando un hombre, un camionero armado y sádico, irrumpe en la casa durante la noche. El intruso busca eliminar a todos los presentes y estas dos chicas se ven obligadas a enfrentarse a una situación extrema, clásico moderno y pieza clave del llamado nuevo extremismo francés, una sangrienta odisea con un giro final memorable. La historia arranca con dos estudiantes universitarios, Hailey y Rich, escalando un acantilado en un bosque aislado de Virginia Occidental. Rich llega primero a la cima mientras que ella continúa ascendiendo. De repente aparece la mano ensangrentada de Rich, que es arrojado violentamente desde la cima, y ella al intentar descender es atacada por una trampa con alambre que le corta la garganta. Esta secuencia inicial establece de inmediato el tono de la película Wrong Turn, violencia directa y despiadada sin concesiones. El foco luego se va a desplazar en Chris, un estudiante de medicina que se dirige a una entrevista de trabajo y debe atravesar las montañas de Virginia. Debido a un derrame químico en la carretera, se desvía hacia caminos secundarios y en su trayecto encuentra una gasolinera desierta donde intenta orientarse, pero no recibe ayuda del anciano que se encuentra allí. Más adelante, su ruta lo lleva a un desvío montañoso donde, distraído por un ciervo, choca estacionando. Este vehículo pertenece a un grupo de amigos que se dirigían a hacer senderismo. Pronto se hace evidente que la carretera está plagada de trampas mortales. Alambres cortan los neumáticos y los atacantes, tres hermanos deformes y caníbales, comienzan a cazar a las víctimas sin piedad. Este film derivó en una larga y extensa franquicia muy entrañable. Entretenido el concepto que propone este slasher producido por los hermanos Onetti. En Play Dead, una mujer despierta con dolor en un sótano oscuro sin recordar cómo llegó allí. Alrededor los cuerpos de otras personas yacen inmóviles, señal de que algo violento ocurrió antes de su llegada. Mientras intenta incorporarse, se da cuenta de que cualquier movimiento podría poner en riesgo su vida. La situación exige cautela extrema. La situación exige que se haga la muerta.
Mientras tanto, merodea a un musculoso mascarado que está preparando un extraño ritual oscuro en la planta de arriba. Es lo que es, no engaña a nadie, puro ejercicio de tensión, efectivo y directo. Cub es una película belga que cuenta cómo durante un campamento en los bosques de Bélgica, un grupo de niños guiados por sus instructores realizan actividades al aire libre lejos de la ciudad. Entre ellos está Sam, un niño de 12 años con problemas de adaptación. Sus compañeros lo aíslan, se burlan de él y los adultos a cargo no hacen mucho para evitarlo. Explorando el bosque por su cuenta, Sam encuentra una vieja casa en un árbol y ve algo que no esperaba. Un niño salvaje, cubierto de barro y con un comportamiento agresivo. Cree que está en peligro, intenta advertir a los demás, pero nadie le cree. Lo que nadie sabe es que ese niño forma parte de algo mucho más grande y peligroso que está ocurriendo en el bosque. Las trampas están puestas, el grupo está siendo observado y lo que parecía una simple actividad de campamento rápidamente empieza a tener consecuencias reales. Un grupo de adolescentes recibe lo que parece ser un simple correo electrónico en cadena. El mensaje es claro: si no lo reenvías vas a morir. Algunos lo ignoran, otros lo borran, pero el mensaje no era solo una broma. Pronto los que rompieron la cadena empiezan a aparecer muertos, uno por uno, ejecutados de forma terrible por un asesino enmascarado que los rastrea con precisión. Chain Letter plantea una premisa directa: en la era digital, hasta un mail puede matarte. La historia se mueve entre institutos, salas de computadoras y casas familiares, mientras el asesino utiliza la tecnología de vigilancia para localizar a sus próximas víctimas. Si alguna vez pensaste que los hospitales son lugares seguros donde reina la lógica médica y la profesionalidad, es porque no viste X-Ray, también conocida como Hospital Masacre. Esta película transforma un chequeo de rutina en una experiencia pesadillesca con una dosis tan alta de sangre falsa y surrealismo involuntario. Nuestra paciente cero es Susan, interpretada por una modelo de Playboy y símbolo de los 70. Susan solo quiere hacerse unos análisis médicos de rutina, pero desde el momento en que cruza la puerta del hospital, todo empieza a salir mal. Su expediente es misteriosamente cambiado, las enfermeras actúan como si estuvieran poseídas, los doctores son extrañamente insistentes en dejarla internada, y mientras tanto un asesino enmascarado vestido con bata médica comienza a masacrar al personal con bisturí, sierras y cualquier herramienta quirúrgica que tenga filo. Dos grandulones amigos del campo deciden pasar unos días tranquilos en una cabaña perdida en medio del bosque. Su plan es simple: tomar cerveza, pescar y alejarse de todo. Uno de ellos es más seguro de sí mismo, mientras que el otro suele quedar paralizado cuando intenta hablar con mujeres. Lo que debería haber sido un viaje relajado pronto se complica con la aparición de un grupo de estudiantes que está acampando cerca del mismo lugar. Durante un encuentro casual, el más tímido intenta presentarse ante una joven del grupo, pero la situación resulta torpe y ella lo interpreta como una amenaza. Poco después, la chica sufre un accidente y son los dos amigos quienes la rescatan, llevándola a su cabaña para cuidarla. A partir de este momento, los estudiantes comienzan a sospechar lo peor. Creen firmemente que los hombres son responsables del accidente y que en realidad esconden intenciones criminales. El malentendido da pie a una serie de situaciones cada vez más violentas y absurdas, donde cada intento de aclarar las cosas solo empeora el panorama. Uno tras otro, los jóvenes empiezan a sufrir accidentes fatales, convencidos de que están luchando contra asesinos despiadados. Tucker and Dale vs. Evil es un anti-slasher, si se puede denominar así, una película que sigue los patrones y estructuras del subgénero, pero desde la confusión, desde el efecto bola de nieve que se va produciendo entre los personajes. En lugar de un relato de asesinos rurales al acecho de campistas, la historia se construye sobre un choque de percepciones. Dos tipos comunes confundidos con criminales por un grupo que solo ve lo que espera encontrar. Absolutamente brillante y un baño de sangre sin igual. La película sigue a Morgan, un niño de 12 años marcado por la timidez y la ansiedad. Su vida da un giro cuando llega al campamento de verano, un lugar que desde el primer momento despierta su miedo. En Marshmallow, los relatos que escuchaba sobre leyendas del campamento toman forma. Una figura enmascarada comienza a acechar a los asistentes, obligando a Morgan a enfrentar situaciones que lo obligan a reaccionar rápidamente. Mientras lucha por proteger a sus nuevos amigos, Morgan intenta descubrir la verdad de la presencia que amenaza el campamento.
Cada acción y decisión lo acerca más a un oscuro secreto que ha permanecido oculto y cada momento se va a convertir en algo crucial para sobrevivir. Una película que sorprende con un giro a la ciencia ficción que es muy agradable. No es perfecta, pero se esmera por intentar ofrecer una nueva perspectiva a los más transitados esquemas del slasher. En el año 2000 llegó a los cines un thriller alemán que puso en el centro de la historia a los estudiantes de medicina y los secretos de una institución académica. La trama sigue a una joven llamada Paula que logra ingresar a una de las escuelas médicas más reconocidas del país, en Alemania. A diferencia de lo que muchos esperan, Paula no quiere apoyarse en la reputación de su abuelo, un médico de gran prestigio, sino forjar su propio camino en un entorno altamente competitivo. Durante la ceremonia de inicio de curso, el profesor les advierte a todos los alumnos que la mitad de ellos no llegará al final del programa. Lo curioso es que la advertencia no se refiere únicamente al nivel académico. Desde este momento comienzan a surgir tensiones dentro del grupo de estudiantes y Paula empieza a notar comportamientos extraños alrededor de la facultad. La película se titula Anatomy y pronto muestra cómo la protagonista se ve arrastrada a un terreno donde la medicina deja de ser un aprendizaje científico para convertirse en una herramienta usada con fines oscuros. Entre disecciones prácticas en el anfiteatro y experimentos cuestionables, la investigación de Paula la conduce a descubrir una sociedad secreta vinculada directamente con la universidad. Esta organización que opera desde las sombras experimenta con seres humanos sin ningún tipo de escrúpulos. Sí, el póster se ve horrible, pero la película está muy bien. Exagerada y excesiva, esta historia comienza con dos hermanos, George y Michael, que desde pequeños fueron influenciados por su tío, un fanático de un culto antiguo dedicado a una deidad. Años después, cuando el tío muere, ellos retoman la misión que les dejó, devolverle la vida a esa diosa. Para lograrlo, convierten una vieja fonda vegetariana en la fachada perfecta de sus crímenes. La película en cuestión es Blood Diner, estrenada en 1987. Su propuesta gira alrededor del plan macabro de los hermanos, que consiste en asesinar mujeres y recolectar parte de sus cuerpos para crear una especie de recipiente humano destinado a la reencarnación de esta deidad. Cada víctima es vista como una pieza necesaria para armar a la criatura que servirá como el cuerpo de la diosa. En 2003 apareció una película que tomó un subgénero muy clásico del terror, el del viaje por carretera en Estados Unidos, y la premisa es simple: un grupo de jóvenes se desplaza en auto por zonas desiertas hasta que algo en el camino irrumpe su trayecto y la tensión empieza a escalar. Este es el punto de partida de Monster Man, un film en el que dos amigos universitarios emprenden un viaje que debería ser rutinario, pero que se ve alterado cuando un camión monstruoso comienza a seguirlos en una carretera casi vacía. El vehículo no solo es una mole imposible de ignorar, con ruedas gigantes y estructura metálica lista para aplastar lo que se cruce, sino que detrás del volante está un conductor que disfruta jugar con sus presas antes de deshacerse de ellas. Es el año 1993, la lluvia cae sin descanso, las calles están desiertas y un viejo cine en decadencia abre sus puertas para una función nocturna que promete sangre y gritos en la pantalla. La muerte jamás vista, un film de terror italiano, es la atracción de la noche, pero los verdaderos horrores no vienen de la película, sino de algo más, de una persona que acecha en la oscuridad. La película es Al morir la matiné. Entre los pocos espectadores que buscan refugio en la sala, nadie sospecha lo que está a punto de suceder. Detrás del proyector, una joven ha tomado el lugar de su padre, sin imaginar que esa noche quedará marcada por el sonido de cuchillas afiladas. Maximiliano Contenti nos sumerge en un slasher que destila amor por el cine de terror ochentero y lo lleva a los italianos, con una estética que abraza lo analógico y un asesino que recuerda a los maníacos de antaño. Al morir la matiné juega con el espacio del cine de una manera increíble. No descubre nada, pero tampoco lo pretende. Es una película entretenida y bien realizada que cumple perfectamente su cometido, que es entretener. Ojo con esta producción australiana que está realmente bien, Scare Campaign del 2016. En ella seguimos a un equipo de televisión especializado en bromas de cámara ocultas. Durante 5 años su programa ha entretenido al público, combinando sustos clásicos con reacciones genuinas de los desprevenidos participantes. Sin embargo, la llegada de nuevas plataformas de contenido online pone a prueba su formato, obligándolos a elevar la intensidad de sus bromas para no perder relevancia. Lo que sucede es que hay un programa online donde los sustos están en otro nivel,
son extremos, violentos y salvajes, así que este programa está dispuesto a llegar lejos. El problema es que le gastan una broma a la persona equivocada y todo deviene en un slasher empapado de sangre, divertida, loca y efectiva. Ambientada en un suburbio estadounidense de los años 80, Night of the Reaper es una carta de amor al slasher clásico. La película sigue a una joven estudiante que regresa a su ciudad natal buscando unos días tranquilos, pero termina aceptando un trabajo de niñera de último momento en una casa apartada. Rápidamente las cosas se van a torcer. Mientras ella intenta mantener la calma en la silenciosa vivienda, el sheriff local recibe un misterioso paquete que contiene fotografías, mensajes cifrados y objetos ensangrentados. Pronto comprende que ha sido arrastrado a un macabro juego de pistas diseñado por un asesino que parece conocer todo sobre ese pueblo y su pasado. Paralelamente, esta chica empieza a notar que no está sola, algo o alguien ronda la casa observándola. Es cierto que post The Texas Chainsaw Massacre, Tobe Hooper nunca alcanzó ese peak, pero es falso cuando se dice que solo hizo películas malas. De hecho, una muy buena que realizó es The Funhouse, un slasher de lo más efectivo y logrado. La historia sigue a un grupo de adolescentes que decide pasar la noche en una feria ambulante, un espacio lleno de luces, risas y color, hasta ese momento, pero también de rostros distorsionados y personajes que esconden algo siniestro detrás de su fachada circense. Lo que comienza como una aventura inocente se transforma pronto en una pesadilla cuando los protagonistas descubren que uno de los trabajadores del lugar oculta un monstruoso secreto. El debut de Dave Franco como director, hermano de James Franco, es una más que interesante ópera prima. Si bien no descubre nada, es un slasher minimalista y bien contado de principio a fin, y eso es más que suficiente. Dos parejas alquilan una casa de lujo en la costa para pasar un fin de semana que planeaban como relajante. Todo parece marchar bien en esta escapada ideal, pero las cosas se tuercen cuando descubren que están siendo observados por cámaras ocultas que hay en toda la propiedad. A medida que las tensiones entre los personajes van aumentando debido a secretos y desconfianzas entre ellos, la situación se vuelve cada vez más tensa y violenta. Quien busque una película entretenida sin más, encontrará una muy buena propuesta aquí. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios cuál de todas estas películas ya vieron y cuáles piensan sumar en su lista de pendientes. Y si les gustó lo que vieron, ayudan muchísimo dándole like y por supuesto suscribiéndose si es que aún no lo están. Es todo por hoy, gracias y hasta la próxima.